Amigos, entonces vamos a seguir en la agenda esta, ¿ok? Tenemos esta parte de aquí y con el objetivo de cubrir lo más que podamos hoy. Ayer tuvimos unos problemitas técnicos, ¿no? Con el Plunker. Entonces yo lo que hice fue que arreglé mi cuenta en GitHub. Y ahora si pasa lo que pasó ayer, siempre puedo entrar. Y aquí en GitHub tengo mis Plunkers, ¿ok? O sea, yo puedo venir aquí una vez que estoy login, ¿verdad? Y puedo venir aquí a donde dice My Plunks. A ver, this page. Y aquí me carga los plunkers que yo he desarrollado, ¿no? Estos son los míos, ¿verdad? Entonces cada plunker es como si fuera un workspace, ¿verdad? Yo puedo ejecutarlo, ¿verdad? Puedo editarlo. Cuando lo ejecuto, básicamente lo que me hace es como una especie de overlay, una capa de presentación. ¿Okay? Puedo ver los detalles. Cuando te da los detalles, puedes ver básicamente todo lo que tiene que ver con el plonker. Puedes inclusive hacer el switch y editarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, el plunker este es básicamente una continuación del de ayer. Bueno, de hecho, yo tenía algo salvado aquí, parece ser que no. Vamos a ir un momentico. Plunks. Okay. Vamos a editar el plunker este de nuevo. Ok, perfecto. Este fue el código que escribimos ayer que se bloqueó al final la cosa, ¿no? Yo básicamente, porque hicimos un while loop y olvidamos incrementar la variable al final, ¿no? Y por eso se quedó infinito, o sea, dando vueltas a infinito, y como un solo hilo de ejecución en el browser, se bloqueó completo. O sea, aquí hice lo mismo exactamente lo único que, bueno, por cambiar, ¿no? No es necesario, pero cambié el while loop por un for loop. Y básicamente cuando corro esto, cuando vengo aquí corro esto, aquí en la consola de Chrome, ¿verdad? Se me aparecen los trenes que están corriendo y los trenes que no están operacionales, ¿no? Basado en la convención que tenemos. Pues una cosa importante, ¿no? Aquí básicamente los dos loops anteriores los consolidamos en un solo loop, ¿verdad? Porque realmente no hace falta tener dos loops. Y dentro de ese loop pusimos una condicional, ¿no? Con una expresión if. Y básicamente el if else, que es el básico, ¿verdad? Nosotros podemos extenderlo básicamente así, ¿verdad? Podemos poner aquí algo como esto, ¿verdad? O sea, podemos hacer cuantos cuantos branches queramos, ¿no? Basado concatenando esto, los else if, ¿no? Y lógicamente el último branch va a tener solamente else, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero decir que el tren número 10, si es 10, o sea, si no está operacional y es 10, entonces va a empezar a correr en la mañana, ¿no? Entonces, bueno, cuando ejecuto esto, vengo aquí, lo ejecuto manualmente porque deshabilité la opción esa de auto refresh. De hecho, vamos a borrar esto aquí. Cuando lo ejecuto, entonces ya o sea, tengo una tercera condición, ¿no? Que basado por el else is este. O sea, yo puedo tener cuantas branches pueda tener. Y también existe otra opción que es para básicamente el switch, la variante del switch, que hace el código más legible, ¿no? Que es muy parecido a lo que ustedes conocen ya de C#. No vamos a gastar mucho tiempo en eso. Entonces aquí hay una cosa interesante, ¿no? Y es que estamos hablando de condicionales, ¿no? Y entonces en JavaScript existen varios operadores condicionales, ¿no? O sea, el operador de AND lógico se escribe así. El operador de OR lógico se escribe así. Vamos a ver, se escribe así, ¿verdad? Esos son los keywords, ¿verdad? Y lógicamente existen dos valores, el dominio de valores de los elementos booleanos son true y false, ¿no? Y lógicamente también hablamos de los operadores de comparación, todo eso lo vimos en la clase pasada, ¿okay?
Entonces, bueno, vamos a movernos ahora para no perder tiempo. Vamos a movernos rápidamente. Eh, Lógicamente, este ejemplo aquí se puede extender, hacerlo tan complejo como se quiera, ¿no? Entonces, vamos a hablar próximamente de, eh, de algunas funciones predefinidas de JavaScript. ¿Okay? O sea, hay varias funciones. JavaScript se caracteriza por no tener muchas primitivas, o sea, por no tener muchas funciones predefinidas. Pero bueno, hay algunas que son predefinidas que las vamos a tocar porque las vamos a usar después, ¿no? En las próximas sesiones. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer aquí básicamente es, vamos a empezar con el primero, que es alert, básicamente para dar un mensaje en la pantalla. Si yo digo alert, hola amigos, simplemente lo que me pone, dependencia del browser, me pone un pop-up dependiente del browser, ¿no? Puedo venir aquí y básicamente cuando ejecuto el código me sale el pop-up. No, ustedes están familiares con el pop-up de Silos, ¿verdad? Básicamente basado en esta función alert, lo cual es algo que debería cambiarse porque luce bastante ugly, ¿verdad? O sea, hay opciones mejores para dar los mensajes. Quiero decir. Pero alert es una función predefinida y es una de las primitivas de JavaScript. ¿Okay? Y básicamente se usa para dar un mensaje al usuario, ¿no? Más nada. Ahora, la similar a alert es una que se llama confirm, de confirmar, y básicamente va a dar un mensaje, ¿verdad? Pero te va a poner, te va a devolver un resultado, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? O sea, si yo vengo y hago esto, lógicamente, o sea, fíjate que el confirm, que es la que se está ejecutando ahora, tiene dos botoncitos, ¿verdad? En vez de uno, tiene OK y cancel, ¿verdad? Ahora, si le das a OK, ¿verdad? Él te va a devolver un resultado de booleano positivo, o sea, de true. Si le das cancel, te va a devolver falso. O sea, el resultado de alert, de confirm, o sea, él devuelve, es una función que devuelve un resultado booleano. ¿Okay? Y es basado en la selección que tú hagas aquí. Y lógicamente eso se puede usar para tomar decisiones en el programa basado en las entradas del usuario, ¿no? O sea, en otras palabras, si yo vengo aquí y hago aquí algo como esto, console log confirm, ¿verdad? Vamos a ver el efecto. Vamos a quitar esto, vamos a comentar esto para que no nos salga doble. Si yo vengo esto y lo hago de nuevo, ¿verdad? Aquí, fíjate lo que pasa aquí en la consola, ¿no? Si lo digo OK, me pone true, ¿verdad? Si lo corro de nuevo y doy cancel, me pone falso. O sea, eso prueba lo que acabo de decir, ¿no? Que confirm te retorna un valor, una función que retorna un valor. Y se utiliza para lo que explicaste actualmente, ¿no? O sea, anteriormente, ¿no? Es para tomar decisiones en el programa o en el código de JavaScript basado en entrada del usuario. Y estas son funciones que lógicamente son bien primitivas de JavaScript, básicamente, existen muchas mejores opciones hoy en día para lograr el mismo objetivo, de forma tal que luzca mejor en el UI. ¿Okay? Entonces la otra que vamos a ver, eh, que es del mismo Mario, estilo. Sí, sí, adelante, ¿quién es? Esteban, 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 ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, amigo. todo bien. Te hago una consulta. Adelante, Esteban. Respecto al confirm, Sí, sí. eh, ¿se le puede poner por default en el otro botón, en el que esté por default el no? No. No, la función básicamente, o sea, es bien, si tú buscas el prototipo de la función, básicamente lo que recibe es un string. O sea, un string, una cadena. Es el único argumento que se le pasa a la función. O sea, no hay forma de personalizar el comportamiento interno, excepto de pasarle ese argumento que es la cadena que tú vas a mostrar en el mensaje. Y en dependencia del OK, o sea, si aprietas OK te devuelve true, si aprietas cancel te devuelve no. De Está hecho, bien. vamos a buscarlo un momentito. Vamos a ver si confirm, JavaScript confirm, JavaScript confirm, prototype. Al menos no que yo sepa, ¿ok?
prototipo. Vamos a ver, aquí está. Sí, esta es la sintaxis. O sea, realmente creo que es opcional. Parámetro, o sea, el parámetro inclusive es opcional. El boolean, ok. Sí, realmente no. Y aquí inclusive hay varios ejemplos, ¿no? Realmente el único parámetro que se le pasa es la cadena esa, Esteban. ¿Okay? Este sitio es muy bueno, W3 Schools es muy bueno porque habla de varias, o sea, de varias. No, te preguntaba más que nada porque el que tenga el botón en el otro, el foco en el otro botón, es algo que yo particularmente lo uso bastante. Porque prefiero ponerle que no antes de que por darle un enter de mal le digan que sí. A algo que, qué sé yo, por ejemplo, sea borrar un registro. Tú te refieres a la aplicación en Destra, ¿no? O sea, una aplicación desktop. Claro, una Sí, pregunta que por defecto yo le pongo en sí, general que no. sí, realmente, Antes, realmente en esta función, porque recuerda que esto es, ¿cómo decirte? La opción del pobre, ¿ok? Es la opción de la primitiva que da JavaScript, ¿verdad? Realmente la función esta como tal no brinda esa funcionalidad, pero si vas a usar otra función de una librería, ¿verdad? Que haga lo mismo, lógicamente se puede personalizar y estoy seguro que esa funcionalidad existe. ¿Okay? De forma tal que tú puedas pasarle un parámetro y inclusive tú puedes construir la tuya misma, la propia, si es necesario, ¿entiendes? Muy fácilmente. Y lograr todos esos efectos que tú, como para pasarle un parámetro para que ponga el cáncer por defecto, ¿no? El focus del cáncer por defecto. Pero en esta función particular no creo que exista. ¿Okay? ok, Mario. De hecho, estamos hablando de esto para poder construir alguna fundación para poder usar en sesiones que vienen. Pero realmente estas no son funciones que se deben usar hoy en día, ¿no? Tal vez en los años 90, pero no ahora. ¿Verdad? Entonces, bueno, la otra función es prompt. Prompt básicamente lo que pide es manda un mensaje al usuario, ¿verdad? Y funciona parecido a confirm, lo único que te da la opción, ¿verdad? De que tú entres un valor. O sea, por ejemplo, yo digo, si yo puedo poner aquí en prompt, puedo poner entre ID, o sea, prompt entre ID. O sea, la diferencia de prompt es que te permite entrar, ¿verdad? Un valor. Que el usuario entre un valor, ¿verdad? Si yo corro esto ahora, básicamente exactamente más o menos parecido al confirm, pero te da la opción de te escribir algo. Y lógicamente él te retorna ese valor. ¿Okay? O sea, prompt te retorna el valor que tú entres ahí. O sea, si yo vengo ahora aquí, ¿verdad? Y hago esto, Puedo asignar a una variable. lo puedes asignar una variable exactamente. Bueno, de hecho, vamos a hacerlo. ¿Verdad? Y vamos a console.log. Vamos a poner el valor de la variable. ¿Verdad? Y si corro esto, pongo Esteban está aquí. Ya cuando hago OK, limpiar la consola. Bueno, no puedo limpiar porque no tengo el UI bloqueado. Aquí está Esteban aquí. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si no entras nada? ¿Verdad? La pregunta, vamos a suponer que tú no entres nada. Sí. O vamos a suponer que tú hagas un cancel. ¿Qué devuelve? O sea, ¿qué se devuelve a la variable A? ¿Verdad? Bueno, vamos a correrlo de nuevo y vamos a ver qué pasa. Si yo vengo aquí y corro esto de nuevo, ¿verdad? Y doy cancel o no entro nada, ¿verdad? Bueno, si doy cancel, lo que devuelve es null. ¿Ok? Now, existe otro operador que es muy importante, ¿verdad? Que es el type of, ¿verdad?
O sea, yo puedo decir aquí, o sea, yo puedo decir que vamos a poner este operador aquí adentro, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el tipo de A, ¿verdad? No el valor, sino el tipo de A. Este operador type of es bastante usado, es bastante útil. Si yo corro esto de nuevo, ¿verdad? Pongo un valor aquí de 1, aquí es string, o sea, siempre me devuelve string, aunque le ponga un número, ¿verdad? Si doy cancel, fíjate que lo que me devuelve si doy cancel, me devuelve un objeto, ¿okay? O sea que realmente, como él no devuelve nada cuando tú das cancel, ¿verdad? Y la forma idónea, porque ¿qué pasa? Que la variable A por defecto se inicializa en null, ¿verdad? La forma idónea de probar que esta función, la invocación de esta función, se apretó cancel es básicamente o sea, ver el tipo de la variable que devuelve prompt, ¿okay? Cuando tú pasas un valor, o sea, cuando das OK y tienes un valor válido, te va a devolver una cadena, ¿verdad? Si das cancel, te va a devolver un objeto. Y ese objeto es un objeto que básicamente está vacío, por eso es que que se quede en null, ¿verdad? Pero es un objeto, ¿entiendes? Y es la forma de saber si, o sea, esto es una forma que pudiera usarse para detectar con seguridad que el usuario apretó cancel, ¿okay? Y de hecho, bueno, estamos viendo el operador este, que es el type of, que es para ver el tipo que tiene la variable de JavaScript, ¿verdad? Y entonces, bueno, podemos hacer una pequeña funcioncita, o sea, un pequeño código con estas tres funciones que estamos viendo, ¿verdad? Pudiéramos hacer algo como esto. De hecho, vamos a escribir algo aquí. Pudiéramos escribir esto, una variable que se llame, tengo el nombre, ¿verdad? Y puedo hacer un while loop, ¿verdad? Got name equal falso. Esto es una aplicación bien primitiva, ¿no? Pero que puede que básicamente muestra el concepto, ¿no? Y aquí voy a tomar otra variable que va a ser el usuario que voy a entrar. Voy a poner un prompt que básicamente le diga al usuario, usted es un pasajero y su nombre y vamos a poner la variable aquí, username, déjame ver, ajá. Ok, vamos a ponerlo aquí como debe ser. No, aquí no tengo el teclado, no tengo el signo de interrogación que había que abrir. Y lógicamente, en dependencia de lo que entre el usuario, voy a hacer un alert, ¿verdad? Super. A ver aquí. Esto es para básicamente darle un poquito de contexto práctico a esto, ¿no? Y voy a poner que con name es true para aportar el ciclo. ¿Mm? Si corro esto, básicamente tengo un pequeño UI, ¿no? Aquí, corremos esto. Oh, parece que hubo un problema aquí. Un expected token. Ok, parece ser que no hace falta este de aquí. Tenemos el... Ok, no, aquí faltaría algo, espérate. Ya. No, faltaría algo aquí.
escribir la otra función. Bueno, de hecho, esto debería después de esto. Después que yo cojo esto, ¿verdad? Primero cojo el valor. De hecho, aquí hay un problema. ¿Okay? Ahí sí, con la llave también está el problema. Sí. Está seguro, ¿verdad? Que su nombre es... Y aquí pongo el username. Username. Y tengo que tener cuidado con el casting, o sea, con el JavaScript, porque es sensitivo al casting, ¿verdad? Un instante aquí, ok, a ver cuál es el error todavía. Tengo esta llave y esta llave, o sea, parece ser que todavía tengo un error aquí. Mario, y los puntos y coma del alert, por ejemplo, o de la asignación del true en el codename. Sí, realmente el punto y coma no es, o sea, es una buena práctica ponerlo, pero no es... Mario, te falta un paréntesis en confirm. Ahí porque tenés abierto el delete. Ok, ese es el error. Ese es el error. Perfecto. Bueno, entonces una vez que tengo esto ya puedo correrlo, ¿no? Aquí. Y voy a correrlo. Voy a decir que el pasajero lógicamente está indefinido. Esteban. ¿Estás seguro que su nombre es Esteban? No. De nuevo, ok, no es Esteban. Entonces es Sebastián. ¿Verdad? ¿Estás seguro que su nombre es Sebastián? Sí. Super Sebastián. ¿Eh? Un pequeño UI basado en las tres funciones primitivas que hemos hablado, ¿no? Lógicamente este concepto, esto es más bien como un patrón, ¿no? De lo que estamos demostrando aquí, ¿no? Entonces se pueden hacer casos más complejos, pero esto es un pequeño patrón, va a dar la aplicación a lo que hemos hablado. Entonces, bueno, para movernos rápido, vamos a hablar ahora de funciones. O sea, las funciones son centrales en JavaScript. Que una función, o sea, una de las cosas más poderosas que tiene JavaScript, como ustedes van a ver, es el uso de funciones. Las funciones son ciudadanos de primera en JavaScript y básicamente dan mucha flexibilidad. ¿Okay? Como vamos a ver. Vamos a empezar suave con las funciones y vamos a definir una función, ¿verdad? Vamos a ver la sintaxis de definición de una función. ¿Okay? Y vamos a hacer una función que básicamente tome dos números, que haga el cubo de cada uno y que sume los números y retorne una función. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer para darle contexto, ¿no? Lo que vamos a hablar. Entonces aquí primero vamos a comentar esto en primero, con la otra forma de comentar código en JavaScript. Tenemos esto para comentar una línea y este para comentar un bloque completo, ¿no? Igual que en C++ o C# o Java, es bien estándar. Entonces, bueno, la función, ¿cómo se declara la función? ¿No? La función, la sintaxis es bien sencilla, ¿no? Básicamente yo puedo venir aquí, declarar la función, ¿verdad? Si la función toma parámetros, le declaro los parámetros, ¿verdad? Y si no toma parámetros, no le declaro parámetros, ¿verdad? O sea, el código mínimo para declarar una función es este que tengo en la pantalla, ¿verdad? Esto es el código mínimo, el más básico, ¿verdad? O sea, este keyword le indica al compilador que usted está empezando a escribir un proceso dentro de la función. Y que empieza aquí y termina aquí, básicamente. Entonces, bueno, vamos a llamarle a la función que vamos a hablar, o sea, vamos a llamarle suma de cubos, ¿okay? Siguiendo la sintaxis de JavaScript, camel case, ¿verdad? Y esta función va a tomar dos parámetros, parámetro A y parámetro B. Fíjate una cosa interesante, ¿no? Es que yo nunca defino los tipos de los parámetros, ¿no? Por lo que le acabo de decir que JavaScript es el loose type language, o sea,
el tipo puede cambiar, es dinámico. Y es una de las cosas más poderosas que tiene y una de las cosas más con la que más hay que tener cuidado, ¿entiendes? Porque no tienes ayuda de nadie. Entonces esta es la función que vamos a escribir, ¿okay? Ese es el prototipo de la función. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a básicamente hacer el cubo de cada uno de los números y vamos a retornar la suma, ¿no? Entonces para eso vamos a definir dentro de la función dos variables, una que se llama a cubo, que va a ser básicamente a por a por a, ¿verdad? Ese va a ser la primera variable local de la función, ¿okay? Vamos a hablar qué quiere decir que sea local, y vamos a hacer el cubo de b que sea b por b por b, ¿okay? Y lógicamente vamos a retornar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el mismo. Esto lo vamos a hacer en una línea después, pero vamos a hacerlo despacio, la suma de ellos. Vamos a declarar otra variable que sea suma, que va a ser igual a a cube más b cube, ¿okay? Y retornamos al final la suma. Perfecto. Y lógicamente vamos a ejecutar la función. Vamos a salvarlo primero y vamos a ejecutar la función. Oh, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque tenemos que invocarla, ¿eh? Simplemente esto es la declaración de la función. Esto simplemente lo que hace esto, cuando tú corres este código, lo único que hace es reservar memoria para el código de la función, no hace más nada. O sea, tienes que invocarla para poder tener algún resultado, ¿no? Y lógicamente, como lo vamos a invocar, vamos a usar el mecanismo que siempre hemos usado, console.log, y dentro de la función console.log vamos a imprimir lo que nos devuelva la función esta, ¿verdad? Vamos a pasarle dos números, vamos a pasarle 2 y 3, y una vez que corro esto me da 35, ¿no? Voy a borrar esto, no voy a borrarlo. O sea, 2 por 2 es 4, por 2 es 6, bueno, ustedes hacen el cálculo, ¿no? Pero debe estar correcto. Bueno, de hecho, si le paso 1 y 1 me debe de dar 2. ¿Cierto? Otro pequeño test. Ya. Ok, aquí tenemos una pequeña función. O sea, la definimos de esta forma y pues después tenemos que invocarla. ¿Okay? Ahora, el problema de tener este código así, ¿verdad? Es que lógicamente es legible, ¿verdad? Y legibilidad es una cosa que siempre tenemos que dar prioridad. Pero realmente no hay mucho código aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cada vez que declaramos una variable, es memoria que estamos reservando en el browser del usuario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos compactar esto de forma tal de que no tengamos la necesidad de declarar, o sea, de consumir tanta memoria, ¿no? Aunque no es tanta, pero bueno, es el concepto que quiero mostrar, ¿no? Esta función la podemos simplificar. Podemos hacer algo como esto. Nos evitamos todas estas variables y podemos devolver algo como a por a más b por b por b, ¿verdad? Una línea. Y todavía legible, ¿eh? Cualquiera que mire esto sabe exactamente lo que estamos hablando. Si corremos esto, todavía nos va a dar 2. Todavía nos da 2. O sea, todavía funciona igual que como estaba antes, y nada más que consumimos básicamente el código de la función, no se reserva nada adicional. Exactamente el mismo espacio que ocupan los parámetros es básicamente lo que consume la función desde el punto de vista de ejecución en memoria. ¿Okay? Y eso es un punto importante porque la memoria que se consuma en el browser, o
O sea, determina mucho la experiencia que va a tener el usuario. Ok, corrimos de nuevo y ahora nos va a 35. ¿Hasta ahí alguna duda, amigos? No, Mario. Moviendo bien No. despacio, ¿eh? Ok, entonces vamos a ver una función ahora. Vamos a ver un caso de, de dos funciones, ¿ok? Una función de adicionar y una función de sustraer, para ver el concepto de lo que es el scope global y el scope local, y ver cómo las funciones crean scopes. O sea, vamos a definir esos conceptos primero, ¿no? O sea, para eso vamos a venir aquí, vamos a comentar este código, que ya no hace falta escribirlo más, y vamos a escribir dos funciones bien sencillas, ¿verdad? Que le vamos a llamar función A, función adicionar, ¿verdad? Y simplemente va a adicionar dos números, son los parámetros que estamos pasando, ¿verdad? Y vamos a definir esta función y simplemente decimos que vamos a definir una variable local aquí, ¿verdad? Que va a ser igual a más b. Vamos a retornar x. Ok, esa es la primera función. Pero antes de eso vamos a... aquí parece ser que... Ok, perfecto. Vamos a definir dos variables que son globales. Una variable global, por definición, es una variable que se define, o sea, fuera de cualquier función. No pertenece a cualquier función. Cuando una variable no pertenece a ninguna función, se pone en el scope global, en la gaveta global. O sea, es accesible a todas las funciones que estén en el código que esté corriendo el intérprete de JavaScript en ese momento. Entonces, en este scope global vamos a definir estas dos funciones, ¿verdad? Fíjate que esta variable de aquí, x de aquí, es el mismo nombre que la que está en el global, ¿verdad? Y vamos entonces vamos a poner otra función que sea sustraer, ¿verdad? Sustraer a, b, y aquí simplemente... Mario. Sí, adelante. Igual hacer eso es traición, digamos, es roja directa. Hacer ese tipo de variable x afuera y después x adentro es como muy mal intencionado, como que diría. Sí, no, el objetivo es mostrar el concepto que quiere mostrarle ahora, ¿no? O sea, qué es lo que pasa, sí, básicamente, cuando hay conflictos de nombres, ¿no? Cómo actúa el intérprete de JavaScript, ¿ya? O sea, si yo ahora cojo, básicamente, y ejecuto esto, o sea, ya yo tengo estas dos funciones definidas, ¿verdad? Voy a salvar esto. ¿Verdad? Fíjate que aquí en este caso yo no he puesto la palabra bar, ¿okay? El keyword bar no existe aquí. Ahora, ¿qué ustedes creen que pasaría si yo hago esto? O sea, ¿cuál sería el resultado? La pregunta para ustedes, ¿qué resultado usted cree que salga aquí, no? Si yo hago esto. 11, sí. 11, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque la función Mario hace la suma, define de vuelta la variable x. Exactamente. ¿Por qué razón? La razón es que esta variable x, ¿verdad? Nunca escribe o sobrescribe el valor de esta variable que se define en el espacio global. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa aquí es que el compilador se da cuenta que existe una variable x, ¿verdad? Definida en el scope de la función. Cada vez que uno define una función se crea un scope nuevo, ¿okay? Es como un espacio, como un subdominio nuevo, que solamente es válido. O sea, cada vez que tú defines una variable con var, o sea, con var, dentro de esa función, esa variable
o esa función, porque puede ser inclusive otra función que defines dentro de una función, es accesible al código que corre dentro de esta función, el proceso que corre dentro de esta función, nada fuera, ¿verdad? Y lógicamente no se afecta tampoco en este caso que hay un conflicto, ¿no? Él crea, hay dos espacios de memoria, uno para la X que está dentro y otro para la X que está afuera. Y aquí la X que se retorna, ¿verdad? Es la X que está dentro, porque es la que se le da ahí, Mario, si vos ahí abajo agregas un console log que sea X, nada más. Exacto. Ese déjalo. Ese déjalo. Exactamente. Claro. Ese es la... Ahí está test. para mostrar. Exactamente. Ese 6. Luego esto, ese sería 6, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, exactamente, una vez que se ejecuta esto, es como que desaparece el scope de la función, ¿verdad? Todas las variables que estaban dentro de la función se desaparecen. ¿Por qué razón? Porque el stack básicamente se corre y todas esas variables que estaban en el stack eran para el scope de la función desaparecen, como que ya no existen ya, ¿verdad? Entonces la única que queda en este momento es la que está definida al nivel global. ¿Por qué? Porque este código corre en el scope global, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Esto es bien sencillo y debe ser bien familiar. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago algo como esto, ¿no? O sea, si yo vengo ahora y hago esta suma. $5,2 y voy a poner esto ok, y voy a hacer esto. ¿Cuál sería el valor de y ahí? Ahí va el de la resta. El de la porque resta. no volvés a definir. Exactamente. ¿Te entiendes eso bien, no? O sea, como Sí. Cuando pones var. Y ese es uno de los principales problemas que uno tiene que tener cuidado, ¿ok? A la hora de definir algo dentro de una función, ¿verdad? Uno tiene que, y el editor de JavaScript, no, o sea, ningún editor te ayuda en esto, ¿ok? Ninguno te dice, oh, estás sobreescribiendo o estás haciendo referencia al scope global, ¿verdad? Y por eso es que y precisamente por esto, vamos a correrlo un momentico, ¿verdad? Es que se recomienda evitar definir cosas en el scope global lo más que se pueda. ¿Ok? Fíjate que aquí 3Y, que es lo que estoy haciendo el login aquí, básicamente el 4 se cambió por 3, que es el resultado de la resta, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual es muy buena práctica evitar definir cosas en el scope global, porque por accidente algo como esto puede pasar por cualquier librería que estés usando, por cualquier código de otro desarrollador, y encontrar la causa del error es bien trabajoso. ¿Por qué razón? Porque el sistema no te ayuda mucho, o sea, te da tanta flexibilidad que se crea un problema a la hora. Por eso es que las buenas prácticas son muy importantes para evitar dolores de cabeza. O sea, una buena práctica es tratar de evitar definir cosas en el scope global. Siempre trata de tener un contexto, ¿verdad? De forma tal que tú sepas que una variable pertenece a uno y solo a un concepto, o sea, puede ser referenciado desde solo un scope, ¿verdad? Desde solo una función. No sé si hasta ahí estamos claros, amigo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a pasar ahora a lo que son los arreglos. ¿Alguna pregunta en lo que escribo un pedacito de código aquí? No. No, Mario. Perfecto. Entonces, bueno, voy a crear una función que se llama make lists. O sea, creo la lista. De hecho es así.
crea una lista de pasajeros, ¿no? Una lista de los pasajeros de los trenes que estamos investigando de la clase pasada, ¿no? Y yo quiero básicamente imprimir, yo quiero que esta función me imprima la lista de los pasajeros, ¿verdad? Una opción pudiera ser esta, ¿verdad? El pasajero 1, llamarle Esteban. El pasajero 2, llamarle Sebastián. El pasajero 3 sería Eric. Y el pasajero 4 sería Ronnie, ¿no? Pero fíjate el tiempo que me he tomado en definir esto, ¿no? Tengo que hacer 4 declaraciones de var, ¿no? Y entonces una vez que tengo esto, puedo básicamente lo que tendría que hacer es básicamente console log, ¿verdad? Pasajero 1, sí, lo estoy escribiendo así para que vean lo painful que es, ¿eh? O sea, hacerlo así de esta forma es bastante painful. Mira el tiempo que me llevo, ¿verdad? Voy a meter un new line. Y lo mismo lo mismo haría para pasajero 2, para pasajero 3, ¿no? Lógicamente puedo hacer un copy and paste para evitar el dolor, ¿no? de tener que escribir tanto, ¿no? Ok. Y lógicamente voy a venir aquí ahora y voy a invocar la función. Ya tengo la función. Voy a limpiar esto. Si no tengo ningún error, debo de poderla invocar. Aquí tengo los pasajeros. Es una forma de hacerlo, ¿verdad? Y lógicamente todavía me estaba imprimiendo todas las cosas de arriba, porque no he comentado nada de esto, ¿no? Deberíamos comentar esto para que no nos moleste más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pudiéramos simplificar esto? Porque la verdad que hemos escrito cantidad de líneas aquí, ¿eh? Una forma de básicamente simplificar esto es hacer esto. Creando un array, exactamente. Simplemente si escribimos un arreglo que le llamamos pasajero, ¿verdad? Y simplemente vamos a escribirlo así, ¿verdad? Eliminamos todo esto, vamos a escribirlo así, lógicamente vamos a eliminar todas estas cosas, así es mucho más legible, ¿no? O sea, ocupa menos espacio, porque todo esto yo puedo ponerlo en una sola línea, ¿verdad? Todo esto pudiera estar en una sola línea, o sea, que pudiera ocupar una línea nada más. Y lógicamente, una vez que tengo esto, yo puedo, de la misma forma, ¿no? Referenciar el pasajero 1, ¿verdad? Esteban. Recuerda que los arreglos son 0 base, ¿verdad? Puedo poner un for. O puedo hacer un for, ¿verdad? O un while. Bueno, un for es mejor, ¿verdad? Porque pues, tienes una longitud fija. Son 4 elementos. Pero también pudieras hacerlo con un while, ¿no? Con un while loop. Y esto supuestamente debe darte el mismo resultado. Entonces puedo poner aquí pasajero. Vamos a hacer un while, un for. Igual 0 y menor que passengers into length y aquí vamos a hacer un i más ma, ¿verdad? Y vamos a poner todo esto dentro console logs passenger i, ¿verdad? Mucho más económico y legible también.
y sobre todo mucho menos trabajo. Corro esto. Tengo el mismo resultado. Hasta ahí estamos bien, amigos. Y lógicamente una cosa importante ahí, que yo puedo referenciar cada uno de los elementos del arreglo a través de la indexación ¿verdad? Que estoy haciendo. Y evidentemente en este código también podemos ver que una propiedad del arreglo es la longitud, ¿verdad? El arreglo es un objeto que como el objeto de string, ¿verdad? Tiene muchas propiedades, ¿no? Pero la longitud es una de las más usadas, sobre todo para hacer iteraciones. Entonces vamos a ver algunas propiedades del arreglo que son importantes. Vamos a crear una cola, ¿no? con estas funciones que vamos a ver ahora. ¿Okay? O sea, la primera función que vamos a ver, ¿verdad? Es la función pop. La función pop básicamente lo que va a hacer es retornar, ¿no? En este caso el último elemento del arreglo es Ronnie. Lo que va a hacer es retornar a Ronnie, ¿verdad? Y básicamente, de hecho vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ver cuál es el estado del arreglo antes y después. Console log antes, y aquí vamos entonces a llamar al arreglo pop. Cuando llamamos esta función predefinida que se llama pop, y vamos a hacerle el login después. Vamos a ver qué pasa. Ok, aquí está lo que pasa, ¿verdad? Esto es exactamente lo que hace pop. Básicamente, y de hecho yo pudiera hacer algo como esto. O sea, él te retorna, o sea, tú puedes asignar una variable aquí a passengers. Vamos a hacerlo. Vamos a definir una variable aquí, llamarle último. Vamos a hacer el log del arreglo como quedaría, y vamos a hacer el log también de último. Abrimos esto de nuevo, borramos. Ahí lo que pasa, ¿verdad? Fíjate que él te devuelve el último elemento, el último elemento en la cola, que en este caso es o en el arreglo, ¿no? Que es como una cola, si lo miras desde aquí hasta acá, que es Ronnie, ¿verdad? Y te decrementa, o sea, te elimina el elemento de memoria, la célula del arreglo. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Amigo? Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algo más, vamos a buscar otra función, ¿verdad? La otra función que vamos a ver es push. Push básicamente es el opuesto de pop, ¿verdad? O sea, vamos a hacer algo, vamos a hacer el login, vamos a correr push y vamos a pasarle otro elemento. Vamos a pasarle a Waldemar, que no se encuentra aquí ahora. Vamos a meterlo aquí entonces. Vamos a sustituir a Ronnie por Waldemar, para tener a alguien que hable portugués. Entonces, bueno, venimos aquí. Vamos a hacer el console .log y push. Y push básicamente lo que me hace es agregarme Waldemar al final de la cola. ¿Okay? Simplemente lo que hace es eso. Cuando hago esto, lo corro. Pero fíjate una cosa interesante, ¿no? Aquí yo estoy básicamente retornando, o sea, estoy haciendo el login de lo que ¿cómo se llama? De lo que devuelve passengers, o sea, push, la función push. Y lo que push devuelve es la posición básicamente del último elemento. Entonces vamos a hacer de nuevo un console passengers para ver cómo quedaría el arreglo. Ahí está. O sea, push me devuelve el último elemento, pero internamente en el arreglo lo que pasa es esto, me adiciona al final. Y este es el último, Mario. No, pero ahora, porque ahora tenés
sea, te devuelve, claro, la cantidad. La cantidad, exactamente, la cantidad. Porque es la posición de Waldemar es 3. Exactamente, sí. Es La 0 cantidad de elementos del arreglo. ¿Okay? Bien, sí. O sea, push te incrementa automáticamente el largo del arreglo. ¿Okay? Y te devuelve la cantidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. Ahora, una cosa interesante de los arreglos es que nosotros podemos hacer algo como esto. Podemos coger ahora, y lógicamente vamos a comentar todo esto para no... Podemos coger ahora y decir, ok, passengers. I don't know, esto es un... Yo quiero diferentes tipos de passengers, no solamente tienen que ser, ¿cómo decirte? Puedo poner una cadena, string, ¿verdad? Puedo poner un número, puedo poner otro arreglo, puedo poner dentro de otro arreglo. Puedo poner una función. O sea, yo puedo poner cualquier cosa dentro de un arreglo. Pero bueno, para simplificar vamos a poner otra función, otra cadena. ¿Por qué? Porque JavaScript es un lenguaje que es loose typed. Algo como esto tú no lo puedes hacer en C#. En JavaScript lo puedes hacer, ¿verdad? Tiene la flexibilidad. Y si yo vengo ahora y hago console.log y hago el login del arreglo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Aquí está otra cadena y lógicamente no es una copia de deep, ¿no? O sea, aquí para si queremos ver básicamente todo en texto, porque fíjate que aquí te pone la variable array, ¿no? Hay una función que se llama JSON.stringify, que básicamente te crea una representación JSON. JSON es básicamente el nombre en inglés para los literales, ¿no? Aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Pasajero. A ver. Ahora sí. O sea, esta función stringify es muy útil porque fíjate que aquí yo tengo todo representado de forma literal. En el caso anterior, ¿verdad? O cuando lo tenía anteriormente, cuando estaba el arreglo, lo que me ponía era un objeto, ¿no? Array, 3. Con stringify tú puedes básicamente tener una representación literal tan profunda como sea necesario, ¿okay? Del objeto que tú... Al final todo es un objeto en JavaScript, ¿eh? El array es un objeto también. O sea, tú puedes coger cualquier objeto en JavaScript y puedes verla. Puedo inclusive hacer esto, ¿no? Mira que puedo hacer esto. Fíjate, con stringify. Puedo ver la representación literal de la función esta. Voy a correr de nuevo. Oh, interesante, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estás adentro de la nada función. aquí? Es la pregunta. Estás adentro de la función. Estoy dentro de la función. No, la idea era esa, porque si tú tienes velocidades, es como no estoy adentro de la función, ¿o sí? ¿Cómo no? Sí, No estoy adentro de la función, ahí pasa algo, ¿no? Sí. No, sí, ¿Alguien sabe qué pasa aquí? ¿Por qué sale indefinido? pero primero, Mario, sí, estás adentro de la función. La música. Sí, cierra ahí abajo. Estás adentro de la función. Vamos a ponerlo... Bueno, es que realmente passenger se define dentro de la función. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Vamos a hacer algo entonces para quitar eso, ¿no? Vamos a ver, vamos a definir otra función aquí que se llame test, ¿verdad? Test y es una función sencilla, ¿verdad? Que simplemente va a retornar
Ojo que ahí estás adentro de la función makeList. ¿Sí? Yo puedo definir una función dentro de una función. Una función adentro de otra. Sí, sin problema. Recuerda que el sistema es bien flexible, ¿no? Yo puedo poner aquí ahora y ok, yo quiero imprimir, quiero stringify esta función. Voy a cogerlo de nuevo. Todavía me da indefinido, Seba. Y no necesita los paréntesis. Para que sepa que es la función. El código de la función. No necesitas los paréntesis. Los paréntesis en test. Vamos. Para que sepa que estás hablando de la función test. No, porque realmente cuando tú pones los paréntesis, ¿verdad? Lo que estás es tratando de hacer el login es del resultado de la función. Yo quiero ver el código de la función. ¿Cómo yo puedo ver el código de esta función? ¿Cómo yo pudiera ver el código de esa función en la consola en este momento? Vamos a suponer que estoy haciendo un troubleshooting y quiero ver el código de esta función que está metido por ahí para adentro y tengo una variable que me va básicamente es que falta una variable, ¿verdad? Porque fíjate que lo que pasa es que el compilador hasta este minuto lo único que ha hecho con la función, ¿verdad?, es poner el código en memoria. O sea, si yo hago esto, fíjate, y defino una variable y le asigno esa variable a la función, ¿verdad? Voy a llamarle f. Si vengo aquí, ahí ya el compilador básicamente, pero fíjate una cosa interesante, ¿no? Si el compilador básicamente me ha ejecutado, estoy obligando a que se ejecute esta línea. O sea, es como que se ha creado una expresión. O sea, es que ya realmente f ya tiene, ¿cómo se llama?, acceso al código, ¿no? Y cuando vengo aquí ahora y ejecuto esto, todavía me da indefinido, ¿verdad? Todavía me da indefinido. Stringify f. Sí, si hago esto, esto lo que hace es retornarme a, pero realmente, o sea, si yo pongo 1 aquí, 1, y ejecuto esto, lo que hace es retornarme lo que devuelve la función, ¿okay? Pero realmente no tengo acceso al código de la función, y vamos a ver eso después. ¿Cómo tener acceso al código de la función? Eso lo vamos a ver, ¿okay? O sea, vamos a guardar eso ahí, ¿ok? Y vamos a verlo más adelante, ¿okay? Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto que los arreglos son bien flexibles, ¿verdad? Yo puedo básicamente tener arreglos que son multidimensionales. Yo puedo tener arreglos de arreglos, ¿verdad? Y en ese caso, yo pudiera tener un arreglo que básicamente o sea, yo puedo tener un arreglo que básicamente es así. Vamos a suponer que yo quiera imprimir, o sea, poner aquí en la pantalla el elemento 2 este. ¿Cómo pudiera hacerlo? Indexando el arreglo, simplemente. ¿Cómo yo pudiera solamente pudiera poner? Y ahí le pones el 2. 2, pero fíjate que el 2 me da el arreglo completo, ¿no? Yo tengo que poner el segundo. Y entonces bueno, el segundo ahí sería 1, ¿verdad? Sí. Cuando corro esto, me debe dar entonces el número 2. Y exactamente, me da el número 2. Y lógicamente yo puedo, dentro de este arreglo, yo puedo definir otro arreglo. Que sea 5, 6, 5, 6 y 7, ¿verdad? Y si quiero básicamente acceder al 6, sería 3 y ahora también 1, claro. Sí. Ahí está el 6, ¿no?
O sea, puedo hacer combinaciones infinitas con esto, ¿no? Ahora, vamos a suponerte que yo tengo un arreglo, este arreglo, ¿verdad? Este arreglo que tengo aquí, ¿verdad? Y yo quiero básicamente borrar un elemento. Yo no quiero eliminar la memoria del arreglo, porque recuerda que pop lo que hace es eliminar la memoria, hace una compactación de la memoria. El push básicamente expande la memoria, el pop la contrae. Vamos a suponer que yo no quiera eliminar memoria, simplemente lo que quiera es borrar un elemento del arreglo. O sea, borrar la referencia, el contenido de esa célula, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiera borrar este arreglo que yo creé aquí, bueno, este arreglo completo, este arreglo de aquí completo. ¿Cómo yo pudiera lograr eso? Borrar el contenido. Sí, que la célula esta que tiene el arreglo este, yo lo que quiero ahora es eliminar ese arreglo completo, sin quitar el elemento, o sea, sin hacer el release de la memoria. O sea, todavía dejar la célula ahí disponible, o sea, sin compactar el arreglo. Y si le asignás el valor ahí passenger 2, ¿cómo yo pudiera hacer eso? Ahí no tenés que ponerle también 2 entre corchetes. Que sería 2, ¿verdad? Bueno, 0, 1 y 2, ¿verdad? Que es la segunda posición. Y ahí le pones igual, ajá, o igual y... igual aquí. Le hace nada, o sea, le pones comillas. Sí, pero bueno, todavía la comilla es memoria, ¿verdad? Yo no quiero que esa célula ocupe ninguna memoria. En ese caso, lo que hago es, y lógicamente, le pongo undefined. Undefined es básicamente el concepto, es básicamente para decir que no hay nada. ¿Okay? Bien. Ahora si yo hago el console log, lógicamente puedes modelar esto también con ¿cómo se llama? Con una cadena vacía o con nulls, pero todo eso son básicamente formas adicionales que en realidad hacen lo mismo que undefined, y hay muchas funciones de arreglos que están referidas a arreglos que por convención, cuando toman undefined como que no existe nada. Por eso es importante usar undefined, ¿entiendes? Si hago passengers, y borro esto de nuevo. Ahora tengo undefined, ¿ok? Así es como borramos cosas en el arreglo. Aquí estamos bien, amigos. Sí, Mario. Era la de Diego y Ana. Pero no. Nosotros no podemos hablar de Bolivia. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que es la parte de funciones como tal. ¿Okay? O sea, vimos un poquitico de funciones, pero vamos a ver ahora algo más avanzado de funciones. ¿Okay? Ok. Vamos a escribir, vamos a borrar todo esto y vamos a declarar una función. Realmente no quisiera borrar nada. Y simplemente aumentar todo esto. Es una función cancelada en este momento, todo está, bueno, hace lo que esta parte de aquí. Vamos a comentar esta parte de aquí para que no se invoque. Okay. Ahora, vamos a ver la diferencia entre definir una función así, ¿verdad? O sea, la función que definimos anteriormente. Vamos a definir una función que sea la diferencia de los cuadrados, ¿verdad?
vamos a ver una diferencia importante, ¿okay? De cómo definir funciones, ¿verdad? ¿Okay? Cada vez que yo defino una función así, ¿verdad? Básicamente ese código se carga automáticamente en memoria. ¿Ya? Ahora, la otra forma de definir una función es hacer lo que yo le expliqué anteriormente, es crear lo que se conoce como una función de expresión, ¿verdad? O una variable de expresión, ¿verdad? Que básicamente es cuando yo hago esto. Recordarle a Mario que tenemos una reunión con Guadamar, porque ¿ahora? Sí. La diferencia entre estos dos... Sí. Disculpa, acá me recuerda Gustavo que no te olvides que está la reunión con Waldemar. Oh, ¿verdad que sí, amigo? Y no sé qué hora es, déjame ver. Oh, son las 2:05. Sí, tienes razón. Bueno, amigo, vamos a cerrar. Mira, la diferencia entre estas dos opciones, ¿verdad? Es que esta opción, cuando tú defines la función así, se carga en memoria automáticamente, desde primera instancia. El loader de JavaScript va a crear memoria, va a hacer la alocación de memoria cuando ve esto. Cuando ve esto no hace localización de memoria. O sea, vamos a suponer que tú tengas esta variable que básicamente está asignándosele una función dentro de otra función, ¿verdad? Este código no se va a ejecutar hasta que tú no ejecutes la función esa, ¿verdad? Y mientras no se ejecute este código, esto es una asignación, el código de la función no se va a cargar en memoria. Se va a cargar cuando se haga la asignación esta. Esa es la gran diferencia y es un punto importante porque, como le dije anteriormente, el consumo de memoria en el client side hay que controlarlo bien para que el performance no sea malo. O sea, muchos de los problemas que hay en Silo actualmente es producto de consumo de memoria innecesario en el client side, sobre todo en las partes estas que son intensas como la parte de transportación. Hay que tener mucha mesura con cómo uno escribe el código para consumir la menos cantidad de memoria. O sea, en resumen, esta forma, cuando lo tengo dentro de una función, ¿no?, que no se ha ejecutado, ¿verdad?, hasta que no se ejecute este código, el código de la función no se va a poner en memoria. Este se pone en memoria automáticamente. No importa dónde esté definida la función. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos bien, amigos? Sí. Entonces vamos a cortar por hoy. Mañana vamos a ver cosas que van a ser extremadamente interesantes, lo que es programación funcional. Vamos a ver el poder de JavaScript, lo vamos a ver mañana, ¿okay? O vamos a empezarlo a ver mañana. Entonces vamos a cerrar porque tengo esta reunión con Gustavo y es muy importante, ¿ok? Entonces, ayer no hice la publicación de los videos, ¿verdad? Porque tuve el primer video se corrompió porque se me cayó la electricidad, pero lo logré recuperar, así que voy a poner los 3 videos, o sea, los 2 que grabamos ayer y el de hoy lo voy a poner en YouTube, ¿ok? Mañana seguimos entonces con programación funcional en JavaScript, ¿ok? Buenísimo. Perfecto, amigo. Entonces nos vemos mañana. Gracias, Mario. Gracias. Gracias, amigo.